vicepresidente. Nos vamos en este momento, si nos permite producción, a Argentina para conversar con el consultor político, el doctor Pablo Rojas Díaz, que ha estado atento a... Hola, buenas tardes. Mucho desde gusto en Perú. saludarlos. De igual manera, Pablo, gracias por el enlace. Comentarios al mensaje a la nación del presidente, el primer mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo Terrones. Bueno, tal como habíamos conversado previamente, lo recordarás, Néstor, y también la audiencia que nos sigue, veníamos hablando de que encontramos dos castillos, digamos, ¿no? Es decir, un castillo durante la campaña, un castillo diferente discursivamente en la segunda vuelta de la campaña, y finalmente un castillo presidente que entiende la complejidad y creo que en ese sentido ha condicionado parte de su plan político, de acuerdo a lo expresado, a lo que sabe que son los condicionantes que le da el mismo sistema político y también la situación económica, ¿sí? Que condicionada también particularmente, valga la redundancia, por la situación que nos deja la pospandemia o incluso todavía la pandemia. Sí, parece que no nos ha escuchado, Pablo. Sí, hola, 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 sí, Pablo, ahí ¿nos los escucha? escucho, Néstor. Sí, estábamos comentando, pedir una opinión con respecto al tema económico que ha propuesto también el presidente Castillo y unas decisiones de reestructuración de algunos ministerios como el Ministerio del Ambiente, que resulta importante considerando que somos un país megadiverso. Sí, en ese sentido, como decíamos, creo que este cambio que ha provocado, que ha propuesto respecto de su discurso, se ha trasladado todo lo progresista del discurso original, se ha trasladado mucho hacia la intervención en la economía, apuntando mucho a los sectores de menores ingresos y a la pequeña empresa, que como dice es la principal generadora de empleo. Por otro lado, efectivamente, lo decíamos antes, dos cosas que saludábamos era el tema de la reestructuración de ministerios en tanto y en cuanto pudiera hacer la posibilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por otra parte el de Medio Ambiente, que para nuestros países, nuestra región, termina siendo más que nunca clave, considerando situaciones en general, ¿no? Correcto. Y una parte, en la juramentación, el presidente ha jurado por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución, que son los pilares, además de la reactivación económica, importantes, que lo habíamos conversado, Pablo, en su momento, de las labores que tiene que cumplir durante estos 5 años en un país en pandemia y con grave crisis económica. Sí, fíjate que en ese sentido hay algo que quiero destacar, ¿sí? Que termina sorprendiéndonos a por lo menos quienes venimos siguiendo desde fuera, externamente, la evolución en el sistema político peruano post-crisis, elecciones y esta asunción. Veníamos hace 2 días declaraciones de Castillo diciendo esta cuestión de, o proponiendo esta cuestión de que la Constitución se va a reformar en tanto y en cuanto el pueblo lo desee, ¿no? En ese sentido, parecía eso relativizar su posición de campaña. No obstante, hoy tenemos la juramentación por una nueva constitución, lo cual implica retomar una posición original, aunque después dice que la reforma constitucional obviamente
quedará sujeta a los procesos normales del Congreso, ¿sí? Que como sabemos, lo que está haciendo ahí es un mensaje, creo yo, de reconocimiento de las limitaciones que implicará un proceso en tal sentido con la composición actual, por lo menos del Congreso. Es decir, que eso relativizaría un poco Claro. la reforma constitucional. Sí, sí, porque ha hablado de reforma constitucional también, ¿no? Entonces, parece que ahí las prioridades van por el tema económico, el tema de la pandemia, fundamentalmente, y el tema de la corrupción, que también ha tenido referencia al tema de manera puntual. Sí, 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 efectivamente. Creo que además apoyo con el tema de la corrupción como el gran problema, sí, mejor dicho, el gran obstáculo a superar respecto de encontrar las soluciones a la economía. Y también quiero hacer hincapié en algo que me interesó mucho en el discurso, que entiendo que tiene que ver con posiblemente o su experiencia como docente, maestro, Como ¿sí? docente. O su pertenencia territorial, donde él habló muy específicamente de la educación, sobre todo la inversión en niñez, ¿sí? El desarrollo de niñez y por otra parte también el tema de asistencia social para los adultos mayores. Eso realmente me pareció interesante. Por supuesto que está dentro del marco progresista que esperábamos, pero dicho en un discurso de Asunción, todavía tiene una fortaleza mucho mayor, digamos, ¿no? Estaba hablando de medidas económicas que de a poco delineó como casi concretas, ¿no? O a punto de concretarse. Correcto. Voy a compartir, si me permites, Pablo, con el colega Hugo González Nicho la conversación que tenemos con Buenos Aires contigo. Claro, un gusto. Pablo, ¿cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Uno de los temas que quizás no se haya tocado, pero que es importante, es la relación de los pueblos de América del Sur, por ejemplo, que nos unen por historia, nos unen por muchas cosas, sobre todo por decir con Argentina. Ahí tenemos a un San Martín, tenemos a un Roque Sáenz Peña, y si vamos contando salen muchos nombres. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr recuperar esos foros que se dieron en los años 90, 80 y 90 de reunión de presidentes a través de lo que era el Grupo de Lima y luego también lo del Grupo Andino? ¿Qué hacer? Sí, muy buena pregunta. Creo que deberíamos empezar en principio por distinguir, por ejemplo, el abroquelamiento que ha habido en estos últimos tiempos hacia el péndulo, digamos, de ese agrupamiento de líderes hacia lo que es la centro derecha, ¿sí? Y ahora ubicándose de nuevo en el centro, en la centro izquierda, como bien dices, que ocurría de repente en los 80 y los 90. Me parece que ahí tenemos un eje un poco complicado en la actualidad, actualmente con Brasil, Ecuador, Colombia, ¿no? Que marcan obviamente territorialmente un uso muy fuerte de, si tú me permites, de la derecha, ¿sí? Mientras que el resto del continente está un poco articulado. ¿Acaso hay una especie de articulación entre México y Argentina tratando de construir un eje desde el punto de vista político-ideológico diferenciado, llamémosle de centro, porque tampoco podemos decir izquierda? Entonces creo que ahí va a ser complicado generar un solo grupo hasta que no se dé una dinámica diferente. Hace pensar que en breve Brasil cambie de gobierno y posiblemente sea Lula da Silva quien ocupe ese lugar o alguien de su partido político. Eso implicaría, por supuesto, la recuperación de un protagonista principal en lo que era la organización, por lo menos de estos grupos o foros, como bien dices, de la época que mencionabas. Lo que sí me parece que vamos a estar condicionados porque más que nunca se ha abierto esta grieta política como en el Perú, en casi todos los sistemas políticos occidentales, ¿no? Se ha abierto o se ha recuperado de repente una discusión con otra tonalidad que a mí particularmente no me gusta, que es mucho más agresiva, obviamente mediada por no solamente
medios de comunicación, sino por los nuevos medios, ¿sí? Las redes sociales, etcétera, donde hay cierto anonimato y eso genera de repente mayor posibilidad de violencia. Pero me parece que esta división que está surgiendo o ha aparecido en todas las sociedades occidentales, como le decía, que también está ocurriendo territorialmente en nuestra linda América Latina, nuestra querida América Latina, donde digo, creo que va a haber, me parece, dos grupos. Ojalá hubiese uno, ojalá, por ejemplo, se diera esta especie de reformulación que están pidiendo algunos países de la Organización de Estados Americanos, la OEA, pero lo cierto que tenemos también el actor continental, Estados Unidos, que en ese sentido seguramente va a mediar para sus propios intereses. En el mientras tanto, creo que me gustaría mucho la posibilidad de que se generen grupos de afinidad, ¿sí? De líderes, y sí poder encontrar puntos de contacto, diálogo con el otro grupo, este eje que te decía yo, que realmente es bastante complicado para lo que es la dinámica, por lo menos democrática popular de los países, ¿no? Digo, el eje Colombia, Ecuador, Brasil. Pablo, sería interesante recordar lo que decía un historiador peruano, que así como existen unos Estados Unidos de Norteamérica, aquí tenemos en la zona sur de América los Estados desunidos. ¿Sigue vigente esa apreciación, esa afirmación? Si me permite la apelación a la historia, creo que sí, digamos, ¿no? En el devenir de la historia uno diría que sí. Realmente uno no entiende desde el punto de vista lógico del desarrollo político de Sudamérica cómo terminamos repartidos en esta especie de crisol de países tan diversos, pero de todas maneras creo que hay que encontrar cierta unidad, sobre todo porque tenemos valores desde el punto de vista culturales, pero también desde el punto de vista material, únicos en el mundo. ¿Sí? Quiero decir, nuestra región hoy es prácticamente la reserva virgen, o lo que queda de la reserva virgen de recursos naturales en el planeta, ¿no? Considerando, por ejemplo, la disponibilidad de agua potable natural, sin potabilizar la cobertura de superficies verdes, la existencia todavía de una mayoría de especies nativas, tanto de flora, fauna. Eso nos permite, y además, bueno, todo lo que decía recién, los valores culturales, ideas, filosofía que todavía no hemos alcanzado a recuperar, y ahí quizás el gran problema de la división, digamos, ¿no? Y digo, Argentina en ese sentido, hay que lo hago como ciudadano argentino, hay que hacer un mea culpa de un país que entre Argentina, Brasil y Colombia han gestado la mayor división de los países desde muchos lugares. Hoy por hoy, esta especie de idea europeísta que conserva la Argentina hace prácticamente imposible que realmente podamos identificar a la patria grande como Latinoamérica, ¿no? Es decir, hay un gran número de personas en Argentina que piensa que Argentina se parece menos a Latinoamérica y más a Europa. Y eso, obviamente, es una barrera que, por supuesto, es falsa y que habrá que hacer que los argentinos la descubran o la redescubran, si se me permite, ¿no? Sí, sin duda, Pablo, es un gran reto, ¿no? Es un gran reto llevar a la práctica esta propuesta de los Estados sudamericanos unidos, y no necesariamente en términos políticos, sino en términos prácticos, ¿no? Se está imponiendo en estos tiempos el pragmatismo, y creo que esa debe ser la línea en una relación de equilibrio. Y lo hemos dicho a lo largo de todo este proceso electoral que culmina hoy con la asunción de Pedro Castillo, que hay una corriente real de renovación de la clase política sudamericana y una presencia cada vez más importante de las clases menos favorecidas.
Y en el Perú lo estamos comprobando con Pedro Castillo, un profesor rural de origen humilde y que ha sabido, con su esfuerzo y su capacidad que tenemos todos los sudamericanos, de salir adelante. Estamos en Chile, el ejemplo de la presidenta de la Asamblea Constituyente, igual en otras latitudes, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Brasil mismo, de manera que hay un derrotero y yo me quedo con unas palabras que ha dicho el presidente Castillo y que creo que puede reflejar el comentario inicial propuesto por Hugo, y que es lo que ha dicho el presidente Castillo. Esta vez, ha dicho, un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. O sea, lo voy a repetir, ¿no? Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Esos son síntomas, Pablo, evidentemente, de nuevos vientos en la política sudamericana y de los países como el Perú. Sí, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Creo que más apela a una emotividad necesaria que tiene que ver con el impulso y la fortaleza que tiene que tener un gobierno, que como sabemos, digo, uno no quiere ser agorero, pero siempre tiene que pensar en las condiciones, ¿no? Venimos de un Congreso que ha sabido morderle las piernas, si se me permite, al Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo que ha sido condicionado fuertemente, incluso hasta declarar la vacancia, cada vez que prácticamente se le ha antojado. Entonces creo que es interesante cómo Castillo está construyendo, ¿sí? En este sentido, está construyendo un mensaje, un discurso, ¿sí? Que tiene que ver con la fortaleza que tendrá el gobierno en tanto y en cuanto cuente con el apoyo del pueblo. Por supuesto que eso genera un optimismo enorme, lo cual es bienvenido. Creo que Perú se enfrenta seguramente a una reacción positiva, ¿sí? Porque es lo que prácticamente ocurre en las economías cuando eso pasa. No obstante, será interesante además que la evolución sea positiva y sea además todo lo más limpio posible en el sentido de obstáculos, que podamos recuperar lo que yo decía en la entrevista anterior, si lo recuerdas, lo digo de nuevo, digo, esta cuestión de que Sí. el sistema político funciona correctamente si dialogan las partes, ¿no? Si en realidad entre las partes no se dialoga, es decir, hay un bloqueo constante, el sistema político no existe. O sea, la idea misma, la esencia del sistema político desaparece. Y déjame recuperar algo interesante respecto de lo que decías de bloque, porque si los gobiernos de los pueblos, ¿sí? Como denomina Castillo a su gobierno, ¿no? Se pusieran de acuerdo, posiblemente se sortearían muchas de estas desuniones que tenemos los países, de lo que hablábamos antes, ¿no? Si fíjate que en el mundo occidental, en el capitalismo, es más sencillo que se muevan mercaderías que personas. Ahora, si tú te fijas con detalle, en nuestra región es más fácil mover personas que mercadería. Es decir, y eso no es porque nosotros no tengamos la voluntad. Hay muchísimos intereses, ajenos incluso a nuestra propia economía, idiosincrasia, etcétera, pero obviamente con actores locales interesados también en la materia, donde nosotros podemos prácticamente transitar libre. Sin embargo, la eficiencia del capitalismo del siglo XXI, que es básicamente la logística de traslado de mercadería, no se ha logrado entre nosotros, ¿no? Entonces, en ese gobierno para el pueblo, será interesante que se construya la posibilidad de que un tejedor, ¿sí? O un alfarero o un artesano, sea el que sea del Perú, pueda venderle directamente a un comprador de Colombia, México, de China, de España, de Argentina, de Italia, etcétera. ¿Sí? Si podemos lograr eso, ¿sí? Realmente es la verdadera fortaleza que nosotros tenemos, Estaremos en es el camino. nuestra cultura, la creatividad, los desarrollos tecnológicos propios, que además son interesantes porque están basados en la escasez. Y nosotros siempre decimos lo que tú decías antes, Néstor, el valor que tienen pueblos como los nuestros que se sobreponen a todas las crisis. Los científicos de nuestros pueblos también hacen eso, es decir, hacen ciencia sobre la escasez. Y eso es de una creatividad extraordinaria por sobre de aquellos países que tienen prácticamente todos los medios. Entonces, creo que hay muchísimo para hacer.
tanto a nivel local como regional, ¿no? Y creo que Castillo en ese sentido abre una puerta, una expectativa positiva para todos los países que decía yo recién del continente americano alineados, ¿sí?, a una visión que parta desde esto, ¿no?, desde la visión del pueblo y no desde una visión de repente un poco más economicista, pensando en la funcionalidad de la economía y trabajando mucho para los intereses corporativos de empresas y demás. Correcto, correcto. De manera que con una visión optimista del tema, estamos en el camino, ¿no? Los pueblos de esta parte del mundo estamos en el camino, y es un poco empujados por las clases sociales menos favorecidas de nuestro país, de nuestros países, y eso es bueno. Eso creo que eso es bueno, porque luego ponerse de acuerdo es un tema nada más que de eso, de conversar. Muchas gracias, Pablo. Vamos a estar atentos a la composición del gabinete ministerial, que también resulta fundamental para lo que se viene en los próximos 5 años de gobierno de un presidente que, como dice él, es del pueblo y nace del pueblo y va a gobernar para el pueblo. Esa creo que es las frases que quedan grabadas y que de alguna manera deben estar satisfaciendo las aspiraciones de esos votantes que están esperando los grandes cambios en el Perú y en el resto de Sudamérica. Muchas gracias, Pablo. Palabras finales. A lo mejor un comentario que se haya quedado en la agenda. Sí, una sola cuestión, Néstor, que creo que me parece relevante en este sentido, y permíteme que me voy a tomar un atrevimiento, ¿sí? Lo digo desde fuera del sistema político peruano y sin ponerme ni a favor ni en contra del gobierno actual. Lo que podríamos nosotros pedirle, lo hago yo desde aquí al gobierno peruano, ¿sí?, es paciencia, ¿sí? Lo mejor que puede aportar hoy el pueblo peruano, después de haber aportado su voto, es tener paciencia, porque las circunstancias son relativamente complejas, ¿sí?, y seguramente no de un día para otro se saldrá de esto. Tenemos que apoyar al sistema democrático. Eso implicará, para los que están a favor de Castillo, ¿sí?, apoyarlo todo lo que se pueda, y para quienes están en contra, ¿sí?, simplemente ser una oposición racional, no destructiva, ¿sí?, no que atente contra la democracia. Perdón el atrevimiento de hacer este pedido al pueblo peruano, que no me toca, pero créanme que desde este lugar en el que me ocupa y el cariño que le tengo al pueblo peruano, creo que es parte del buen camino, ¿sí? Ejercer la paciencia es parte del buen camino. Yo sé que obviamente quienes están postergados se piden muchísimo, ¿no?, pero es un gobierno que dice ser del pueblo, gobernará para el pueblo, por lo tanto seguramente llegará. Lo que habrá que tener es una paciencia, darle un tiempo suficiente, de todas partes, de todos lados, ¿no? Oposición y quienes lo apoyan. Simplemente eso, agradecerte de nuevo la oportunidad, un abrazo grande a ambos, un gusto como siempre, y un abrazo al Perú. Gracias, gracias, Pablo, y son válidas las apreciaciones y los comentarios, porque hay una hermandad latinoamericana, y sobre todo de los peruanos con los argentinos, y justo hace 200 años con don José de San Martín, y esa es una trayectoria importante. La guerra de las Malvinas también fue, creo, una muestra de esta hermandad señalada. Estamos en tiempos de cambio, estamos en épocas de cambios en democracia y de manera pacífica, que creo que ese es el escenario ideal para los grandes cambios. Vamos a estar en comunicación, como siempre, Pablo, a través de Ánfora 2021 y de todo lo que estamos trabajando en BIS Televisión Virtual. Gracias. Un abrazo hasta Buenos Aires, Pablo.